Las noticias de Colombia y sus regiones, ahora en el Noticiero Nacional. Televidentes del Noticiero Nacional, tengan ustedes muy buenas tardes. Son las 5:10. Hoy otro programa especial con precandidatos a la presidencia de la República. Esta vez tenemos al doctor Luis Pérez Gutiérrez desde la ciudad de Medellín. Me acompaña Carlos Villota Santa Cruz para esta entrevista. Carlos, buenas tardes. Carmelo, muy buenas tardes. Para analizar un poco la coyuntura con el doctor Luis Pérez, que es exgobernador del departamento de Antioquia, exalcalde de Medellín, y quien además está proponiendo temas neurálgicos en esta coyuntura que están reclamando los colombianos. Sí, señor. Hay mucha idea original. Una de ellas es la creación de los restaurantes humanitarios en distintos sitios del país, en municipios. Por eso hemos hecho contacto con el doctor Luis Pérez Gutiérrez. Doctor Luis Pérez, buenas tardes. Muy especial, muy feliz de poder compartir con ustedes ideas de Colombia. Sí, señor. Bueno, ¿cómo es eso de los restaurantes humanitarios? Usted dice que así como hay hospitales, como hay otras obras, pues se deben instalar porque realmente el problema en Colombia ya es el hambre. Ya la FAO acaba de decir que Colombia está en una crisis muy grande por la pobreza en el tema del hambre. Han puesto a Colombia como uno de los países donde la gente más está aguantando hambre. Yo no creo que haya un castigo más inhumano para una persona, para un niño, para un adulto mayor, que ponerlo a aguantar hambre. Eso casi que es un intento de asesinato a la gente cuando no se le da comida. Y el Estado tiene que ser responsable. Si nosotros tenemos hospitales, si tenemos la alcaldía, si tenemos un centro de salud, si tenemos escuelas, pues vamos a resolver el problema del hambre en Colombia haciendo los restaurantes humanitarios. Que sea obligatorio que cada alcalde, que cada municipio tengan un restaurante humanitario para todos los que no tienen comida en su municipio. Y esto se hace durante los 365 días al año. Y naturalmente habrá un aporte del gobierno nacional, el gobierno departamental y el respectivo municipio. Alcalde que no haga un restaurante humanitario en su municipio puede estar o puede ser una causal de destitución. Si queremos realmente ser más humanos y resolver un problema que está agobiando hoy en Colombia. Todo esto tiene que ir además acomodado a un pensamiento de una ciudad y un país más seguro. La gente con hambre no puede ser buena ciudadana. La gente con hambre puede tener desesperos de agresión. Y eso es lo que empieza a generar los primeros signos de violencia en un territorio. Restaurantes humanitarios obligatorios en cada municipio de Colombia. Doctor Luis Pérez, le voy a dar unas cifras. Más de 7 millones de personas tienen en este momento inseguridad alimentaria. Más de 12, poco más de 12 millones de personas no están comiendo 3 veces al día. Esta medida, digamos, ¿usted la ve como momentánea o como fija mientras se puede cambiar el modelo económico de producción agrícola y lograr realmente una política integral de Estado para convertirnos a nosotros en productor de alimentos, que tenemos todo para hacerlo, ¿sí? Y que se logre regular la intermediación y que al tener una mayor oferta, pues obviamente los precios bajan? ¿Usted qué lectura le da a lo que le acabo de decir?
Carmelo, si Colombia sigue con la misma economía que tiene actualmente, nos esperan 100 años más de pobreza. Esto no puede ser momentáneo. Colombia tiene que crear nuevas economías y sobre todo nuevas economías regionales si queremos cambiar a Colombia. Lo que sí es cierto es que nosotros no vamos a acabar el hambre si no cambiamos el país. Y no es hoy que hay hambre en Colombia. No, aquí llevamos 50, 100 años con hambre, la gente. Usted recuerda que hace muchos años, en la época tal vez de Rojas Pinilla, a la gente se le mandaban mercados y quesos traídos de Estados Unidos para acabar el hambre de la gente. O sea que siempre se va a necesitar educación, siempre se van a necesitar centros de salud y hospitales. Y naturalmente, mientras persista la pobreza, que llevamos más de 100 años en ella, deberíamos tener como permanentes los hospitales humanitarios. O sea que a la par que el Estado llega con educación, con salud, con cultura y con deporte, también tiene que llegar con comida para matar el hambre de la gente. Restaurantes humanitarios, Carlos. Carlos. Es una propuesta bastante ambiciosa, doctor Luis Pérez, pero también cómo definirla, cómo trasladarla a la realidad teniendo en cuenta, digamos, el impacto económico que ha tenido la pandemia con gobernaciones y alcaldías. Hay muchos municipios que hoy están en la pobreza extrema. ¿Cómo darle viabilidad a una propuesta tan revolucionaria como la que usted propone hoy en el Noticiero Nacional Digital? Carlos, ya en pandemia, la mayoría de los alcaldes tuvieron que acudir a llevar alimentos a las casas de los más necesitados porque ellos mismos estaban poniendo banderas rojas en las puertas de su casa, que es la primera señal de que tienen hambre. Y con el tiempo se fue perdiendo esa acción tan importante para resolver un problema que puede traer graves problemas, como lo dije, de orden público, de convivencia ciudadana, de violencia intrafamiliar. A mí me parece que eso no es una cosa costosa. Habría que buscar un mecanismo, por ejemplo, que los que van a utilizar el restaurante pongan su trabajo en especie. Es decir, que cocinen, que ayuden a servir, que se repartan en una economía colaborativa para que los costos sean menores. De tal manera que el Estado lo que coloque es la infraestructura física y los insumos de los alimentos. Y ya lo que es la cocción y la repartición y el servicio, pues que todos aquellos que van a usar el restaurante como una manera de calmar el hambre, pues que simplemente pongan la mano de obra, como que pongan en especie su aporte para que estos restaurantes puedan funcionar más tiempos en el día y sea más económico para el Estado. Pero así como todos los días hacemos una escuela en un municipio o en una ciudad, pues hacer un restaurante escolar, un restaurante humanitario es apenas lo mínimo que podemos hacer para calmar el hambre de los ciudadanos, que hoy en Colombia es muy alto. Quisiera hacerle otra pregunta, doctor Luis Pérez, con la venia de Carmelo y de nuestros televidentes. Este tema es neurálgico porque el DANE en su reciente estadística señaló que 22 millones de colombianos están en pobreza total y 7 millones en pobreza extrema. De la noche a la mañana acudir a las urnas no va a significar una solución a los grandes problemas nacionales, en particular en lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria. ¿Cómo definir eso
esto en una política de Estado para quienes resulten elegidos el próximo 13 de marzo, pero también a quien resulte elegido en primera o segunda vuelta presidencial en Colombia? Carlos, tenemos que entender que el país está reclamando solución a unos problemas sociales que se han venido enquistando desde hace mucho tiempo, pero más en los últimos años de pandemia. Un copresidente del Banco de la República dice que hoy hay más pobreza en Colombia que en el año 1991, cuando se hizo esa constitución del 91. Y esa pobreza ya viene aumentando no solo por la informalidad, sino que yo creo que hoy tenemos los índices de desempleo más altos en los últimos 25 años. Es que un desempleo del 14%, como dice el DANE, eso significa que las necesidades del país son muy grandes. Y en Colombia el 25% de la gente está ganando menos del salario mínimo. O sea que una forma de llegarle directo y pronto al estómago de la gente es que Don Quijote de la Mancha decía que el gobierno más odioso era el gobierno del estómago. ¿Cómo le parece a usted que un ciudadano que no tiene los 3 golpes al día, o que a veces se acuestan, como dice el DANE, solamente con una pequeña comida al día, eso quiere decir que los ciudadanos más pobres no están siendo gobernados por Iván Duque, sino que están siendo gobernados por sus estómagos, que están vacíos y que están reclamando una pequeña acto de misericordia, que es calmarles el hambre. Casi que el hambre es la tortura más grande que la sociedad le puede hacer a un ser humano. Bueno, mire, doctor Luis Pérez, Gardiazabal decía en su penúltima crónica que la apertura económica del expresidente César Gaviria había dejado tirado a 12 millones de campesinos y había privilegiado a 12 familias importadoras de alimentos. O sea, pasamos a importar alimentos y a dejar abandonados y maltratados a los campesinos. Carlos, nosotros tenemos que revisar todos los convenios internacionales de comercio que se han hecho con Estados Unidos y con otros países del mundo. Por ejemplo, nosotros tenemos que proteger a los campesinos que producen leche. Aquí el 95% de la leche que estamos consumiendo es importada. Y usted a veces ve unas escenas donde estamos derramando y botando a veces la leche a los ríos y a las calles por las enlechadas que hay en el país, cuando perfectamente podríamos estar produciendo leche en polvo, pero como no hay ningún tipo de protección para los campesinos que producen leche, ni para los productores de leche en polvo, pues lo que estamos haciendo es botar la leche por falta de intervención del Estado. Nosotros no nos podemos someter per se, sin ningún tipo de análisis, a ese comercio internacional que viene perjudicando sobre todo a los sectores más pobres, como es el sector agrícola. En todos los países, incluyendo a Estados Unidos, subsidian los abonos y los fertilizantes. Aquí en Colombia no los dejan. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en Israel y en otros países. Pues nosotros tenemos que empezar a hacer un análisis para defender nuestros productores y bajar las importaciones de leche, de maíz, de otro tipo de productos que los podemos hacer aquí muchísimo mejor.
Es que parece ridículo que tengamos que importar casi todo el maíz que nos estamos consumiendo. Hay que buscar también que los campesinos tengan más vías de comunicación. Ustedes recuerdan que yo en Antioquia pavimenté como gobernador 1.204 kilómetros de vías campesinas. En Colombia hay que pavimentar siquiera 20.000 kilómetros de vías campesinas para que los insumos lleguen más fácil, más baratos y los productos salgan también de una forma más rápida, con menos costos de transporte para el campesino. O sea que en ese tema de la apertura económica, pues hay que revisarla y hay que ver cómo logramos que por lo menos dejemos de importar la mitad de los productos alimenticios que nosotros somos capaces de producir, y en ocasiones, si hay que subsidiar los campesinos, hay que hacerlos para tener una balanza comercial más estable y para que nuestros alimentos consigan un mayor valor en el consumo y en la alimentación de los colombianos. Precisamente, usted ha tocado fundamental como es el tema fortalecer la balanza económica, en particular en las regiones. Sin embargo, esa muy buena intención y esa dirección, esa hoja de ruta, se puede ver frustrada por la aplicación de los tratados de libre comercio. ¿No sería oportuno pasar al tablero los tratados de libre comercio, revisarlos en una alta comisión en el Congreso y con los ministerios? Porque el impacto, por ejemplo, en departamentos como Nariño, Putumayo, Boyacá, Meta, Cundinamarca y por supuesto también Antioquia y Bolívar ha sido funesto. Es decir, uno mira las estadísticas y la gente, como usted lo dice, está aguantando hambre, o muchos se han dedicado, se han alejado del sector agrario para dedicarlo a otras labores. Carlos, esa revisión no es solamente para los alimentos. Esta revisión tiene que ser, por ejemplo, para los aranceles en los textiles. La forma como el gobierno ha manejado la relación con los textileros, que es un espacio importante para generar mucho empleo en el país, no ha sido la adecuada. Casi que los textileros están quebrados porque no hemos sido capaces de lograr un equilibrio en los aranceles, y por eso estamos invadidos de otros tipos de textiles del exterior que solamente nos están dejando desempleo y pobreza. Pero no solamente nos tenemos que quejar, nos tenemos que poner en la onda de producir también para el exterior. Yo quisiera romper aquí y hablarles de la propuesta que yo tengo con el cannabis medicinal, recreativo e industrial y farmacéutico. Yo creo que si nosotros reemplazamos las 200.000 hectáreas que están hoy sembradas en coca y las sembramos en cannabis, legalizamos el cannabis, sembramos cannabis para sacar aceite de cannabis, flores secas, cáñamo y productos farmacéuticos, nosotros podríamos primero generar 3,5 millones de empleos en el campo bien remunerados. Eso sería una revolución. Ahí no hay otra palabra, revolución. Fuera de eso, podíamos exportar esos aceites y estos productos de cannabis que nos podían ingresar 40,000 millones de dólares al año. Eso sería una potencia mundial. Y fuera de eso, no más glifosato. Si acabamos con la coca, sembrando cannabis ya legalizado, vamos a tener el fin de la guerra. Sería un proceso de paz serio, un proceso de paz donde los narcotraficantes o desaparecen o se dedican a sembrar cannabis legal. Y eso llevaría inclusive como a una especie digamos, de sometimiento o negociación pronta con las bandas criminales, que ya no tendrían cómo sobrevivir dentro de la ilegalidad que es el narcotráfico de la coca. O sea que nosotros tenemos que ir corrigiendo problemas, pero no nos quedemos solamente quejándonos.
Vamos a ser audaces y agresivos, porque si Colombia recibiera con el cannabis 40.000 millones de dólares en menos de 5 años, el salario mínimo podrían ser $1.000. O sea, subiríamos la calidad de vida de todos los colombianos. Doctor Luis Pérez, ¿qué mensaje le da usted a los jóvenes, por ejemplo, que hoy dicen, no, yo no me ofrezcan nada para el campo porque el campo es pobreza? Es decir, con el campo yendo a sembrar y eso no se gana plata. Es decir, ¿cuál es su mensaje? ¿Es posible que los jóvenes y las generaciones que se han perdido de personajes, de abuelos y todo que han sido agricultores, se vuelva a recuperar? Carmelo, es una pregunta vital, muy importante y muy inteligente. Nosotros no podemos pedirle a un joven que se quede viviendo en el campo sin esperanzas. Nosotros tenemos que decirle, quédese en el campo, pero vamos a darle oportunidades. Usted hace poco le comenté que Colombia tiene que pavimentar siquiera 20.000 kilómetros de vías campesinas. Primer paso. Segundo paso, nosotros tenemos que volver a los campesinos ciudadanos con los mismos derechos que tenemos los urbanos. Por eso estamos hablando de generar unas nuevas economías regionales donde el campesino tenga vacaciones, tenga seguridad social, el campesino se pueda jubilar. Si ven por ahí un campesino jubilado, me dicen para ayudar a tomarle una fotografía, porque en ese país ningún campesino se jubila. Aquí un campesino coge un asadón a los 9 años de edad y a los 90 años todavía tiene el mismo asadón en la mano. No hay fábrica de campesinos, hay fábricas de ingenieros, hay fábricas de abogados, hay fábricas de médicos, pero no hay fábrica de campesinos. La única forma de hacer fábrica de campesinos es desarrollando el campo, pagando la deuda tan grande que tenemos con los campesinos. Yo también quisiera, por ejemplo, crear la Universidad Nacional Campesina, empezar a volver el campo un centro de riqueza y de paz, y no un centro de pobreza y de violencia como lo tenemos hoy. Yo estoy seguro que no hay nada mejor que vivir en el campo, pero le estamos pidiendo a nuestros jóvenes que mueran por el campo y no que vivan para el campo. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, tiene que haber un cambio total en la política hacia el campo colombiano. Una política real, económica, que los campesinos y los jóvenes vean oportunidades. Yo, por ejemplo, estoy también proponiendo crear el neobanco con $1 billón para que todos los jóvenes que quieran hacer su propia empresa, puede ser urbana o puede ser rural, le prestemos sin ningún tipo sin necesidad de empeñar los bienes de su papá, de su mamá, de su tía. O sea, la contraprestación que sea la idea que tengan para que hagan una empresa agrícola o rural o urbana, pero que ellos vean que hay una oportunidad de crecer y de salir adelante. Hoy, por ejemplo, la Universidad de Antioquia tiene unas semillas, por decir algo, de papa, que producen el doble o más de una semilla común y corriente de los campesinos. Entonces, todo ese conocimiento tenemos que llevarlo allá. Y finalmente, una cosa muy importante para los jóvenes, Carmelo, necesitamos que haya internet, conectividad en el campo, en todo el territorio colombiano. Mi propuesta es simple. Vamos a lanzar un satélite para que en todo el territorio colombiano, para que esos jóvenes campesinos tengan internet y puedan descubrir las oportunidades y los derechos que le da internet a la gente. Un satélite puede llevar la señal a la altura, a las cañadas, a los planos. Ahí no se escapa a ningún rincón. Un satélite, ya eso está inventado, nos cuesta $150 millones. Pues si teníamos 300 para prestarle a Bianca,
¿Cómo no vamos a tener la mitad de eso para que todos los colombianos en el Pacífico, en las zonas tropicales, en las zonas cafeteras, en el Caribe, tengan un buen internet y no permitamos que a ellos les llegue la neopobreza tecnológica? Porque para allá vamos. Si no le damos la canasta básica tecnológica a las familias, vamos a tener una gente con un nuevo tipo de pobreza, que es la neopobreza tecnológica. Carlos, es que son propuestas innovadoras, propuestas inteligentes. Jota, hay muchas cosas para decir con respecto a lo que propone el doctor Luis Pérez. Pues qué bueno que el doctor Luis Pérez esté entendiendo que las nuevas audiencias en Colombia quieren alejarse de una campaña solamente de escándalos o de hechos de corrupción. Aquí, con este maletín, digámoslo de esa manera tan coloquial, de propuestas, pues el doctor Luis Pérez, con su experiencia en la gobernación de Antioquia y en la alcaldía de Medellín, ha colocado a pensar a los ciudadanos de cara a lo que será esta primera vuelta presidencial. Carmelo. Sí, señor. Hablemos de política, doctor Luis, ya para cerrar este programa. ¿Cómo se siente usted? O sea, ¿cómo siente que lo está recibiendo la gente? ¿Usted cree que ha hecho clic con la población? Es decir, ¿que sus propuestas llegan? Carlos, le quiero decir lo siguiente a usted y a Carmelo. El que me escucha, vota por mí. El que me escucha siente que el país puede cambiar. Mis propuestas son simples, pero son ideas de futuro para el presente. Yo tengo la convicción que para uno cambiar a Colombia tiene que ir al futuro para regresar a construir el presente. Y ese es mi camino. Yo tengo la gran esperanza que en los debates que empezarán en serio, digamos el 13 de marzo, el país va a empezar a escoger a quién le van a dar su voto. Yo creo que la presidencia se va a definir en los últimos 30 o máximo 60 días. Esto apenas empieza. Yo les quiero decir la verdad, yo no quiero ir a ningún debate. Y por eso ustedes no me ven ahí en esa pelotera. Aquí estamos en un debate de peleas y no en un debate de ideas. No hay ningún espacio para las ideas. Me da pena usar esta palabra tan ordinaria, pero ¿qué hay después de uno escuchar los debates? No, todo está en una letrina. Ahí no hay nada que decir. Hasta los mismos amigos insultando. Eso al país no le sirve. Yo quisiera ser el revolucionario de las nuevas ideas para Colombia. Yo quisiera ser el revolucionario del Internet en Colombia, el revolucionario de la educación superior gratuita en Colombia y de las universidades digitales. Yo quisiera ser el revolucionario de las nuevas economías regionales. Yo quiero cambiar las regiones y todas mis propuestas van en ese sentido. Lo que también tengo que decirles es que yo hoy no tengo el respaldo de ningún partido político, pero me siento cómodo y estoy preparándome para que cuando el 13 de marzo las maquinarias dejen en libertad a los ciudadanos, ellos libremente empiecen a escoger su presidente. Yo la verdad quiero ser un gran revolucionario de las economías nuevas en Colombia y un nuevo estilo, con carácter, con independencia y capaz de destruir esa sospechosa relación que existe entre los grandes capitales y los gobiernos de turno. Por eso estoy proponiendo bajar el IVA del 19 al 6% y quitar todas las deducciones tributarias y con eso recojo más. Con el 6% recojo más que con el 19%, porque el IVA en Colombia se lo están robando los grandes capitales. Carlos, ¿una última pregunta? Sí, doctor Luis Pérez, finalmente no le podemos dejar de preguntar
¿qué opinión le merece las declaraciones del ex asesor de Piedad Córdoba, que la implica en una relación casi directa con el régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez en Venezuela, y además afirma que ella es alias Teodora, la que facilitó y la que propició y tenía una agenda propia para la liberación de secuestrados en Colombia hace un par de años? Carlos y Carmelo, a mí me guía la noble convicción que los colombianos deberíamos utilizar y practicar más la palabra misericordia. Misericordia viene de miseria y de corazón. Y por eso, en todos los momentos difíciles donde demás ciudadanos, uno debe aplicar misericordia, en lugar de echarle sal y ácido a quienes están en situaciones difíciles. Yo lo único que quiero es pedirle a Dios que la doctora Piedad supere estos momentos tan complejos que está viviendo, por lo que usted nos ha dicho hace unos minutos. Doctor Luis Pérez, le agradecemos mucho su tiempo. Lo vamos a invitar la próxima semana a una nueva entrevista porque yo creo que hay mucho tema para desarrollar con usted. De verdad se siente uno, pues que hay una persona que hace propuestas concretas, inteligentes, posibles, y de la verdad le deseamos toda la suerte del mundo. Carmelo y Carlos, de corazón, muchas gracias. Sus palabras, toda esta generosidad de entrevistarme, de hablar de estos temas, me llenan de mucho agradecimiento con ustedes. Y les digo también seriamente, acabemos el debate de las peleas, de las peloteras. Mientras la gente está sufriendo, aquí el mejor no puede ser el más payaso o el más gracioso o el que se invente el insulto más sofisticado o el más ácido. No, Colombia se merece un debate serio de ideas para salir adelante, porque Colombia se puede hundir no solamente por un mal gobierno de turno, sino también por una escogencia equivocada de que se seleccione el candidato más peleador, más gracioso o más amenazante de los que están ahí. Recuperemos el poder de las ideas para Colombia. Bueno, sí, señor. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana y ustedes, amables televidentes, pues hasta otra oportunidad estaremos con más entrevistas a candidatos y precandidatos a la presidencia de Colombia. Las noticias de Colombia y sus regiones, ahora en el Noticiero Nacional.